Hola a todos, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que os enseño el proceso de este estudio de retrato abstracto al óleo. Antes de empezar, muy rápido, os recuerdo que si queréis ver este proceso con explicaciones y en velocidad real para poder ver y seguir cada una de las pinceladas en un vídeo de 2 horas de duración, está disponible en mi canal de Patreon, al que además ahora mismo os podéis suscribir gratis durante una semana para celebrar su lanzamiento, así que aprovechad y echadle un vistazo. Yo os dejo el link aquí en la pantalla y abajo en la descripción. Bien, pues estoy pintando en una tabla de madera entelada con tela de algodón y sobre un estudio antiguo de hace muchos años que no me importaba borrar porque había sido simplemente una prueba de color que quería hacer para una obra más grande. Para hacer este retrato estoy utilizando una referencia de una foto que tomé a una de mis modelos y os cuento que la foto está completamente difuminada. La he escogido precisamente por eso, porque quería tener solamente una referencia de proporciones y valores, pero quería ser lo más mínimamente influenciada por ella, así que era perfecta, porque al no estar definida he podido interpretar y he podido crear libremente la pintura a partir de haber hecho unas primeras mediciones básicas y de haber encajado el dibujo y de haber mapeado de manera muy básica las principales zonas de luz y sombra, que es lo que estáis viendo ahora en el vídeo. Esto es lo que estoy haciendo en este momento. Esto es mi capa base y a partir de aquí ya voy a poder empezar a interpretar y a dar rienda suelta a mi creatividad. El tipo de óleos que estoy utilizando son los óleos solubles al agua, que os los enlazo también por aquí abajo. Es mi medio principal por su limpieza, por su inocuidad y porque bajo mi opinión el resultado es el mismo que el de los óleos tradicionales. Yo trabajo con los dos y en cuanto a técnicas, acabado, brillo, color, durabilidad, la verdad es que no encuentro diferencias. Los óleos solubles al agua también tienen sus propios medios, así que también se pueden modificar sus propiedades, por ejemplo, potenciar el brillo o modificar el secado, y están fabricados con los mismos pigmentos y aceites que los tradicionales. Así que yo desde que los descubrí los utilizo un montón, incluso se pueden mezclar con los óleos tradicionales, ya que en esencia son lo mismo, simplemente los óleos solubles al agua tienen una modificación en los aceites de composición que hace que puedan disolverse en el agua. Pero una vez que ésta se evapora, solo se mantiene el pigmento y el aceite como el óleo tradicional. Para hacer las texturas y las abstracciones trabajo mucho con la espátula y como es un proceso en el que me dejo llevar por lo que la imagen me va pidiendo, de hecho que sepáis que incluso apago la referencia para que no me influya más, voy modificando muchas veces las mismas marcas, las borro, las vuelvo a crear y es un proceso de libertad casi total. Va cobrando vida la propia pintura por sí misma. ¿Cómo elijo el color? Bueno, pues una vez establecida la tonalidad principal, que eso lo hago al principio, cuando habéis visto el mapeado inicial que he hecho, pues a partir de aquí el resto es moverme en los diferentes valores de ese color y utilizar mucho los complementarios para crear contrastes intensos. Por ejemplo, esto lo podéis ver en la mancha turquesa de la frente y es interesante cómo a lo largo de los años he ido aprendiendo a utilizar mucho más los grises. En principio parece que los colores más puros van a crear una obra más colorista, pero la realidad es que mover un tono por todos sus grises produce un cromatismo mucho más enriquecedor y mucho más profundo. En este tipo de retratos suelo centrarme mucho en la boca. A mí no me interesa traer la identidad de nadie a la pintura, así que no pinto los ojos y prefiero poner más definición en otras zonas.
En este caso, hacia el final, incluso sin ojos, me parecía que las cuencas tenían demasiado protagonismo y que además le daban como un toque un poco oscuro y siniestro, así que traté de abstraerlos un poco más, poner más variedad de color, cambiar las pinceladas, aclarar y deformar un poco la zona. Y con esto, este pequeño estudio está terminado. Quería también recordarte que no te olvides de visitar la tienda de mi web porque pondré esta pintura a la venta y también hay una selección de prints o grabados disponibles de algunas de mis obras favoritas, así que échale un vistazo, no te lo pierdas. Muchas gracias por haberte unido a mí en este proceso, que estés muy bien.